para mí es un gran honor estar aquí. Bien, pues, y gracias también por la presentación tan amable y gracias por su asistencia. Bien, yo voy a hablar de la corrupción. Bueno, en realidad voy a hablar esta primera parte va a ser un poco más amplia, y de los denunciantes. Yo creo que los denunciantes, las denuncias, va a ser el objeto principal de mi ponencia. Bien, la corrupción, bueno, pues es un tipo, en sentido muy amplio, comprende no solo infracciones del ordenamiento jurídico, sino, como el diccionario de la Real Academia dice, bueno, pues en las organizaciones la definición de corrupción es, en las organizaciones, especialmente en las públicas, la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. ¿De acuerdo? Bien. La corrupción es algo indeseable, obviamente, y lo que tratamos de hacer, o lo que deberíamos tratar de hacer, es prevenirla y corregirla. Para prevenir y corregir los efectos de la corrupción, hay básicamente, bueno, se pueden utilizar varios instrumentos, pero hay dos que son muy importantes, y es sancionar la corrupción y, a los efectos de reducir el volumen de corrupción, y en general de cualquier infracción del ordenamiento jurídico, podemos utilizar dos mecanismos. El primero es incrementar la cuantía de las sanciones, ¿no? Cuanto más graves son las sanciones, mayor es el efecto disuasorio y el volumen de corrupción tiende a ser menor. Y el otro mecanismo es incrementar la probabilidad de detectar las infracciones del ordenamiento jurídico y castigar a los culpables, ¿no? Ponemos más policía en las calles, estamos incrementando, podemos pensar que estamos incrementando la probabilidad de castigar a los delincuentes y, por lo tanto, ese incremento de la probabilidad del castigo va a producir un mayor efecto disuasorio, vamos a tener menor corrupción. Bien, pues aquí juega un papel muy importante las denuncias, los denunciantes. ¿Por qué? Porque con las denuncias lo que vamos a conseguir es incrementar la probabilidad de detectar a los culpables, a los infractores del ordenamiento jurídico. ¿Qué es la denuncia? Bueno, denuncia, delación, ahora últimamente se utilizan otras palabras, luego diré por qué, como alertas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, una denuncia es la actividad de un particular que pone en conocimiento de otro sujeto, normalmente una autoridad pública, pero no tiene por qué ser solo una autoridad pública, pone en conocimiento un hecho que puede ser constitutivo de una infracción, de una vulneración del ordenamiento jurídico. Bien, hay distintos tipos de denuncias. Por ejemplo, por razón del denunciante, podemos hablar de una autodenuncia o, la palabra tradicional es la confesión. En virtud de la confesión, el infractor pone en conocimiento de una autoridad, pero también de otra persona a veces, que ha cometido una infracción del ordenamiento jurídico. Otra posibilidad es la que podemos denominar heterodenuncia. Aquí una persona denuncia a otra persona, es decir, pone en conocimiento de una autoridad, por ejemplo, que otra persona ha cometido una infracción del ordenamiento jurídico. Y hay un tercer tipo de denuncias que podríamos denominarlas como denuncias mixtas. Aquí hay una persona que denuncia a un grupo de personas, de la cual ella forma parte, un grupo de personas que ha cometido una infracción del ordenamiento jurídico. Luego pondremos el caso típico es uno de los miembros de un cártel, un grupo de empresas que se han coordinado para
por ejemplo, subir artificialmente el precio de los camiones. No sé si conocen el caso del cártel de los camiones. Las empresas que fabricaban camiones pactaron subir artificialmente los precios, poner precios monopolísticos en perjuicio de los compradores de camiones. O en el caso de las máquinas de tren, también hubo otro cártel. Bueno, hay muchos cárteles, ¿de acuerdo? Entonces, ocurre muchas veces que el miembro de uno de los miembros del cártel denuncia la existencia del cártel. Se autodenuncia y denuncia a sus compañeros del cártel. Luego veremos por qué se dan estas circunstancias. Podemos hacer muchas clasificaciones. A los juristas nos encantan las clasificaciones, tanto quizás como a los biólogos. Estamos ahí. También podemos clasificar las denuncias por el sujeto receptor de la denuncia. En algunos casos es un sujeto público. Una persona va a la comisaría, denuncia ciertos hechos, y a veces es un sujeto privado. Ya veremos que hay normas que obligan a determinadas empresas a establecer canales internos de denuncia para que sus trabajadores puedan denunciar las infracciones que se han cometido en el seno de la empresa. Bien, las denuncias, luego lo veremos, tienen mala prensa. En la sociedad española han tenido mala prensa tradicionalmente. ¿Esa mala prensa está justificada? Bueno, pues la verdad es que las denuncias tienen un lado oscuro, ciertamente, pero también un lado positivo. Las denuncias pueden generar ciertos beneficios. El beneficio de la prevención, al que antes me he referido, ¿no? Si a través de las denuncias, por ejemplo, los poderes públicos están obteniendo información acerca de las infracciones del ordenamiento jurídico que se cometen y, por lo tanto, estamos incrementando la probabilidad de detener, de castigar a los infractores. Eso es positivo. Vamos a generar disuasión. Vamos a incrementar, en la medida en que vamos a detectar mayores infracciones, más infracciones, vamos a mejorar nuestras posibilidades de rectificar, de restablecer ciertas ilegalidades, ¿no? O los efectos negativos de ciertas ilegalidades, ¿no? Por ejemplo, imagínense un vertido tóxico en un río que pasa inicialmente desapercibido, pero si hay una denuncia, hay uno de los sujetos que conoce ese vertido lo pone en conocimiento de las autoridades competentes, eso nos va a permitir reaccionar rápidamente y corregir esa situación contraria a los intereses públicos, contraria a la protección del medio ambiente. Y también, pues en algunos casos, como consecuencia de esas infracciones, puede haber víctimas que han sufrido daños, y esas denuncias van a permitir que compensemos a las víctimas. Esos serían los grandes beneficios que podemos obtener de las denuncias, pero como ya he señalado antes, también hay un lado negativo. Las denuncias, sobre todo si son falsas, y ese es el gran problema, ¿no? Que las denuncias pueden ser falsas. O sea, esa información que se transmite, por ejemplo, a las autoridades puede no corresponderse con la realidad. Y ese es el gran problema, ¿no? Esa es la gran desventaja, que las denuncias pueden ser inexactas, pueden ser falsas. Entonces, esas denuncias obviamente pueden generar un grave daño reputacional, pueden dañar la reputación de la persona a la que van referidas o de las personas a las que van referidas. Esas denuncias inexactas, falsas, también pueden provocar un uso ineficiente de los recursos públicos, por ejemplo. Porque si yo le digo a un policía, oiga, se ha cometido un delito en esta calle, entonces seguramente el policía acudirá a esa calle, perderá varias horas investigando, o estamos hablando de a lo mejor varias horas, pero pueden ser meses,
Si yo pongo a la policía sobre la pista de un delito que realmente no existe, estoy provocando que la administración emplee en la investigación de unos hechos unos recursos ese empleo de recursos no va a resultar provechoso para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, ese es un gran problema. Y, bueno, hay otros inconvenientes, como por ejemplo, imagínense en el seno de una organización bueno, los trabajadores saben que pueden ser denunciados en cualquier momento por sus compañeros. Eso puede generar una pérdida de la confianza, puede perturbar el funcionamiento de esa organización. ¿De acuerdo? Entonces, hay que llevar cuidado, porque las denuncias, por un lado, tienen beneficios posibles, pero también hay costes, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de regular de manera acertada esta actividad. Entonces, ¿cómo debe reaccionar el derecho frente a las denuncias? Pues hay que tener en cuenta aquí que hay dos circunstancias que conviene tener muy en cuenta. Y es que normalmente hay una discordancia entre la utilidad privada de una denuncia y la utilidad pública, para bien y para mal. Es decir, hay denuncias que son extraordinariamente valiosas para la sociedad. Todos hemos visto casos, ¿no?, en la prensa de gente que se ha arriesgado, ¿no?, a denunciar unos hechos que han permitido, pues, descubrir grandes violaciones del ordenamiento jurídico, y que esas denuncias, es decir, son muy valiosas para la sociedad, pero son muy costosas, o sea, acarrean grandes costes para las personas que llevan a cabo, que efectúan esas denuncias. Entonces, aquí hay una discordancia entre la utilidad privada de la denuncia, que es muy baja, por no decir negativa, y la utilidad pública, que es muy elevada. Entonces, ¿qué conviene hacer en esos casos? Pues lo que conviene hacer en esos casos es incentivar esas denuncias, estimularlas, porque nos conviene a todos que se denuncie en esos casos. Casos, pues, de corrupción, por ejemplo, grandes casos de corrupción. Nos interesa que esa corrupción se denuncie. Por otro lado, hay casos donde tenemos lo contrario, donde la utilidad privada de la denuncia es elevada y la utilidad pública muy baja. El caso de las denuncias falsas. Que una persona puede tener incentivos potentes para formular una denuncia falsa, pero esa denuncia falsa no tiene ningún valor público, tiene un valor negativo. Entonces, ¿qué debería hacer el derecho en esos casos? Desestimularlas, desincentivarlas, que no se formulen denuncias falsas. ¿De acuerdo? Bien. Como he señalado antes, tradicionalmente, bueno, yo no soy historiador, aquí el gran historiador del derecho es Aniceto, y yo no he estudiado este tema, obviamente, pero sí que es fácil apreciar que, al menos en el siglo XX, sobre todo en el corazón del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, las denuncias en la sociedad española tenían muy mala prensa, estaban muy mal vistas. Las razones no sé exactamente cuáles son, y a finales casi del siglo XX llegaron a no desaparecer, pero por ejemplo, desaparecieron los premios en materia tributaria que se daba a los denunciantes. Se dificultó, en cierta medida, la formulación de denuncias. Seguramente por lo que digo, porque estaban mal vistas en la sociedad española. Todos conocemos las expresiones de chivato, acusica, ¿no? Es decir, esto revela que no está bien vista la figura del denunciante, así en general. Quizás por el papel importante que han jugado las denuncias, los denunciantes, en sistemas autoritarios,
en sistemas jurídicos autoritarios o en ordenamientos jurídicos autoritarios o en prácticas autoritarias, como las de la Inquisición, por ejemplo, o en las dictaduras. Porque, claro, es que las denuncias son muy útiles para, por así decirlo, hacer efectivo el ordenamiento jurídico. Y, claro, si se trata de un ordenamiento jurídico autoritario, pues las denuncias son muy útiles para ejecutar, para dar efecto a ese sistema jurídico autoritario. Y luego también, pues que no hay que esconderlo, las denuncias tienen un lado muy oscuro, muy negativo. Bien, yo creo que esto está cambiando, esta visión negativa de las denuncias, de los denunciantes, está cambiando por el impulso del derecho anglosajón o de los sistemas jurídicos anglosajones y también de la Unión Europea. Y hemos visto en varias parcelas de nuestro ordenamiento jurídico que las denuncias son enormemente o pueden ser enormemente útiles para descubrir, para detectar infracciones del ordenamiento jurídico y castigar a los infractores. Por ejemplo, se han revelado muy útiles en el derecho de la competencia. La mayor parte de las violaciones del derecho de la competencia se descubren a través de denuncias. Los cárteles, casi todos los cárteles, que les estaba contando, que son muy perniciosos, porque los cárteles acaban provocando que los consumidores paguemos un precio muy superior por determinados productos, por los camiones, por papel higiénico, por un montón de productos, ¿no? Pues casi todos los cárteles se descubren a través, casi todos no, pero la gran mayoría se descubren a través de denuncias. Entonces, en este ámbito se han probado, se han demostrado muy útiles y también en otros ámbitos. De ahí que la Unión Europea, y este es uno de los grandes hitos en esta materia, hace poco, en el año 2019, adoptó una directiva por la que se regula básicamente la protección de los denunciantes que ponen en conocimiento, bueno, que denuncian infracciones del derecho de la Unión Europea. Esta directiva ha de ser transpuesta por los Estados miembros de la Unión Europea y el plazo se acaba muy pronto, en diciembre de este año. El otro día, bueno, estaba hablando con una persona que extraoficialmente comentaba que obviamente no vamos a llegar a tiempo y si hay suerte, en verano del año que viene tendremos una ley que transpone esta directiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a suponer un gran impulso para la figura de la denuncia. Y esperemos que la ley española que transponga esta directiva resuelva algunos, o muchos, o todos, los problemas muy importantes que en relación con esta figura, los problemas jurídicos que en relación con esta figura todavía se plantean en el derecho español. Bien, yo en lo que me resta de exposición, básicamente lo que voy a hacer es cómo se tratan jurídicamente las denuncias en general en el derecho español, también a la vista de esta directiva. Voy a tratar de poner de relieve los problemas más importantes que se plantean en este ámbito. Bien, como he dicho antes, el derecho, en primer lugar, ha de tratar de desincentivar las denuncias falsas, desestimularse, es que la gente no formule denuncias falsas. ¿Cómo se consigue esto? Pues típicamente se puede conseguir de varias maneras, pero bueno, pues hay una muy sencilla y es castigar, ¿no? Castigar la formulación de denuncias falsas. El castigo puede ser penal, de hecho, los artículos 456 y 457 del Código Penal castigan esta conducta. Sin embargo, estas sanciones seguramente son insuficientes o estos preceptos son insuficientes porque, por ejemplo, el denunciar hechos o conductas que constituyen infracción administrativa, en cambio, no está tipificado como infracción y, por lo tanto, no es castigable. No sé si me explico.
Es decir, imputar delitos sí es una infracción penal, si es delito, si es sancionable, pero no denunciar la comisión, o sea, denunciar falsamente la comisión de infracciones administrativas. ¿De acuerdo? Entonces, esto quizás deberíamos planteárnoslo, deberíamos pensar que sería conveniente que hubiera algún precepto, a lo mejor no con carácter general, pero sí que hubiera preceptos específicos que castigaran la imputación falsa de infracciones administrativas. Y luego otro mecanismo que también tiende a desestimular la formulación de denuncias falsas es exigir prohibir, mejor dicho, las denuncias anónimas. Y esto es uno de los grandes temas que aquí se plantean. De hecho, el artículo 62.2 de la Ley 39 de 2015, que es la ley más importante en el derecho administrativo español, dice muy claramente que las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan. Porque obviamente esto es una exigencia, esto es una garantía, no absoluta, pero es una garantía de que la denuncia pues, tiene una seriedad, ¿no? Porque la persona que formula esa denuncia se arriesga, luego lo veremos, a sufrir represalias, tiene un coste. Entonces, el expresar la identidad de la denuncia es una garantía de seriedad, de ajuste a la realidad. Sin embargo, lo que en la práctica ocurre es que muchas administraciones públicas admiten, y no solo admiten, sino que facilitan, promueven la formulación de denuncias anónimas. De hecho, la propia, tenía yo aquí una presentación ahí con la página web de la Agencia Valencia de Antifraude, o sea, la propia agencia, ¿no?, que vela por el, bueno, que trata de prevenir ciertas infracciones del ordenamiento jurídico, pues yo creo que ilegalmente está admitiendo la formulación de denuncias anónimas, ¿de acuerdo? Con el truco, muchas veces, de no llamar las denuncias, sino simplemente pues, alertas, es decir, les cambia el nombre simplemente. Esto lo están haciendo muchas administraciones públicas. Yo creo que esto, bueno, es posible que convenga en determinados ámbitos admitir las denuncias anónimas, porque también tiene una ventaja, y es que pues también estimulan las denuncias ajustadas a la realidad, porque la persona que las formula tiene una cierta garantía de que no va a sufrir represalias como consecuencia de formular estas denuncias. Es decir, tiene una ventaja y una desventaja. Si consideramos que es conveniente y que las ventajas de las denuncias anónimas pesan más que las desventajas, perfecto, cambiemos la ley. Pero ahora mismo la ley no lo permite, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora que vamos a transponer la directiva de 2019, sería un buen momento para darle una vuelta a este punto y, en su caso, bueno, admitir con carácter general o en determinados supuestos las denuncias anónimas. ¿De acuerdo? Bien. Esos serían los dos grandes mecanismos que se utilizan para desestimular, para desincentivar las denuncias falsas. Aunque, claro, también podemos estar, al desestimular las denuncias falsas, también podemos estar desestimulando las denuncias ajustadas a la realidad. El problema que tenemos con el anonimato, ¿de acuerdo? O no anonimato. Por otro lado, lo que nos interesa también es incentivar las denuncias buenas, las que se corresponden con la realidad. ¿Y cómo hacemos esto? Pues de dos maneras. Dando incentivos positivos a los denunciantes o dándoles incentivos negativos. Pues dice, bueno, incentivos negativos, ¿esto de qué me estás hablando? Bueno, incentivos negativos
consisten básicamente en la imposición de la obligación de denunciar a determinadas personas. Normalmente, pues, los funcionarios públicos o algunos funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar ciertas infracciones del ordenamiento jurídico. Si no lo hacen, pues entonces viene el Estado con el palo y lo sanciona. Sería el estímulo negativo. ¿De acuerdo? Si no denuncias, te castigo. No es un método muy efectivo, hay que decir. Aquí los incentivos más eficaces son los incentivos positivos, es decir, la zanahoria. El palo no funciona muy bien, se ha demostrado que no funciona muy bien, lo que aquí funciona bien es la zanahoria, el premio por denunciar. Si tú denuncias, yo te voy a dar una recompensa. ¿De acuerdo? Y las recompensas pueden ser de diversos tipos. Básicamente hay algunas recompensas o incentivos positivos que tienen en común que reducen los costes privados de denunciar. Es decir, denunciar tiene costes. Pues porque básicamente uno se arriesga a que, ¿no? Si denuncias a tu empleador, pues te arriesgas a ser despedido, ¿no? Pues si tú quieres, si el Estado quiere incentivar esa denuncia, una manera de hacerlo es reducir los costes esperados que se derivan de denunciar. Por ejemplo, y esta es una de las, esto es uno de los puntos en los que la directiva hace mayor énfasis. Hay que asegurar al denunciante frente a las posibles represalias que él o personas cercanas a él puedan sufrir como consecuencia de la denuncia. ¿De acuerdo? Las represalias pueden tener diversas formas, pueden ser directas o indirectas, ya digo, las puede sufrir él o las personas cercanas. Bueno, pues hay diversos mecanismos que tratan de proteger a los denunciantes frente a estas represalias. Aquí cobra una enorme importancia lo que antes decíamos del anonimato y la confidencialidad. Hay que distinguir, no es lo mismo. El anonimato es el denunciante no expresa, esconde su identidad al sujeto receptor. El sujeto receptor de la denuncia, en principio, no conoce y no puede conocer quién es el denunciante. ¿De acuerdo? Eso es una denuncia anónima. Esto es diferente de una denuncia confidencial. Aquí el sujeto receptor de la denuncia sí que conoce la identidad del denunciante, pero la mantiene en secreto frente a terceras personas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eso impide que esas terceras personas, que pueden ser los denunciados, tomen represalias. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, claro, si yo fuera denunciante, ¿qué preferiría? ¿Que la denuncia fuera anónima o que fuera confidencial? Que fuera anónima, porque si es confidencial siempre hay un cierto riesgo de que haya una filtración. No sé si me explico. Pero claro, la confidencialidad, o sea, el anonimato tiene esa ventaja, pero tiene otras desventajas. Lo que hemos dicho, que propicia que se presenten denuncias falsas, dificulta en su caso porque claro, esto es muy complejo todo. El denunciado también tiene derecho a defenderse y para defenderse puede ser muy importante conocer quién ha formulado la denuncia. Entonces aquí puede haber un conflicto, ¿sí o no? Entonces esto es una cuestión muy compleja, que hay que tratar con mucho cuidado. No voy a entrar aquí en detalles, pero obviamente esto es una cuestión muy compleja donde hay intereses contrapuestos y lograr una solución equilibrada pues no es fácil. No es fácil. Y además aquí la directiva deja muchas cuestiones abiertas. Por ejemplo, la directiva no se pronuncia acerca de la cuestión del anonimato. Ni lo excluye, ni lo impone. Esto va a depender del legislador español, si se admiten o no las denuncias anónimas. ¿De acuerdo? Bien. Otra manera de reducir los costes de denunciar es establecer medidas organizativas y articular procedimientos que faciliten las denuncias.
ponerle las cosas fáciles al denunciante, ¿no? Entonces, aquí la directiva contempla el establecimiento de canales de denuncia interna. Es decir, imagínense que un trabajador de una empresa que contrata con la administración advierte la comisión de una infracción de relevancia pública, además. ¿Qué hace el trabajador? ¿Se va al Ministerio Fiscal o denuncia? En realidad es una infracción que ha cometido un compañero de la empresa, lo denuncia al administrador de la empresa, que tal vez no conoce esa infracción. Bueno, en principio parece sensato que muchas veces la empresa está en mejor situación que la administración para corregir esa infracción, porque de esa manera esa empresa puede evitar que esa infracción se vuelva a producir en posteriores casos. Es decir, tiene sentido que el primer sujeto receptor de esa denuncia sea la propia empresa. No sé si me explico. Entonces, tiene sentido establecer canales internos de denuncia para que esa infracción, si es posible, se corrija, en primer lugar, en el seno de la empresa. Si la empresa consigue corregirla, pues seguramente a lo mejor no tiene mucho sentido que intervenga el Estado. Y tiene sentido que intervenga el Estado, pero con una primera intervención por parte de la empresa. Y también, porque obviamente estos canales internos pueden no ser suficientes para prevenir esas infracciones y corregirlas, también hay que articular canales de denuncia externos, canales externos de denuncia. La directiva y algunas leyes españolas también contemplan la posibilidad de, por ejemplo, dar asistencia de diversos tipos a los denunciantes. Por ejemplo, indemnizarles los daños, las pérdidas que les hubieran ocasionado la denuncia. Darles asistencia jurídica, porque esto ocurre muchas veces. Yo denuncio y a continuación la empresa me demanda por... Yo denuncio a mi empresa y a continuación la empresa pues entabla un pleito contra mí exigiendo responsabilidad porque considera que yo he violado el secreto comercial, he causado daños, he dañado su reputación. Entonces me veo envuelto en un pleito, además, donde hay mucho dinero en juego. Bueno, pues aquí se contempla la posibilidad de dar asistencia jurídica, de indemnizar los daños que el denunciante haya podido sufrir como consecuencia de la actividad. Es valiosa para la sociedad. E incluso, otros tipos de asistencia como incluso prestar apoyo psicológico. ¿De acuerdo? No solo para los denunciantes en sentido estricto, sino también, en su caso, para otras personas, para los facilitadores de las denuncias. ¿De acuerdo? Bueno, esto no voy a entrar en detalles. Por lo tanto, un primer mecanismo, un primer tipo de incentivo positivo es ese, es reducir los costes de la denuncia. También puede hacerse más atractiva la denuncia incrementando sus beneficios, que es quizás una distinción conceptual muy sutil, pero vamos a ver que no es lo mismo. No es lo mismo reducir el coste que incrementar el beneficio de denunciar, ¿no? ¿Y cómo se puede incrementar el beneficio que el denunciante obtiene al denunciar? Pues de diversas maneras. Imaginemos que el denunciante ha cometido una infracción. ¿Cómo podemos hacer que le resulte más atractivo denunciar esa infracción? Pues eximirle de responsabilidad o atenuar su responsabilidad por haber cometido esa infracción. Eso es lo que ocurre y aquí hay varios supuestos. Por ejemplo, el derecho penal, saben ustedes, no lo saben si no son juristas, pero es bastante comprensible que el
infractor, el delincuente confeso, obtenga una atenuación de la sanción, ¿no? Pues esto es bastante natural, por así decirlo, ¿no? El niño que confiesa que se ha portado mal, pues no, dulcificamos la sanción que le vamos a imponer, ¿no? Pues esto también ocurre en el Código Penal, ¿no? Hay una atenuante prevista con carácter general en el Código Penal y también hay algunas leyes administrativas que atenúan la sanción cuando el infractor confiesa, se autodenuncia, confiesa que ha cometido la infracción. Todos salen ganando con esas confesiones. Es decir, se le premia porque todos salimos ganando, porque la Administración se ahorra costes de procedimiento, no tiene que probar que es decir, es más fácil sancionar. El infractor confeso también se ahorra costes de procedimiento, obtiene una sanción menor, por tanto, conlleva menos riesgo. Hay veces que esas sanciones son costosas para la sociedad. Por ejemplo, meter a un señor en la cárcel, eso es muy costoso. Entonces, cuanto menos tiempo esté la gente en la cárcel, mejor para todos, para el que está en la cárcel y también para la sociedad en su conjunto. Es decir, y también podemos detectar más infracciones del ordenamiento jurídico que han causado daños y, por lo tanto, incrementamos el número de veces en que podemos corregir esos daños. El ejemplo de los vertidos en un río, ¿no? Si hay una persona que confiesa haber efectuado vertidos en un río, pues no lo sabíamos, que el río está contaminado, ahora lo sabemos y podemos reaccionar. No sé si me explico. Es decir, es bueno para todos. Es bueno para todos atenuar esa responsabilidad. El primer caso, por lo tanto, sería atenuar la responsabilidad del infractor confeso. El segundo supuesto, cuando antes hablábamos de los distintos tipos de denuncia, veíamos que el primer tipo era la confesión, hay un segundo tipo que es cuando uno denuncia a un grupo de infractores del que él forma parte, ¿no? Ese es el caso de los cárteles. Pues aquí también, o sea, ¿por qué descubrimos tantas infracciones de cárteles a través de denuncias? Porque premiamos al primer miembro del cártel que denuncie a sus compañeros. O sea, le damos incentivos a esa persona para que denuncie a sus compañeros. Llegamos incluso a eximirle de responsabilidad. Y eso se ha demostrado que es una técnica muy eficaz de prevención. Porque claro, si tú sabes que al formar un cártel, si tú formas un cártel, cualquiera de tus compañeros te puede denunciar y se sale de rositas, pues formar un cártel pierde mucho atractivo. No sé si me explico. Es decir, esa técnica, ese premio que damos a los delatores tiene una gran potencia preventiva y también de detección de esas infracciones del ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso ha tenido un gran éxito en el derecho de la competencia y se está extendiendo también a otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la inmigración irregular, ¿no? Es decir, hay veces en las que una víctima de la trata de blancas, ¿no?, que denuncia a la persona que le está explotando, a la persona que ha cometido una infracción más grave. Bueno, pues esa persona, el denunciante, que a su vez ha cometido una infracción, porque imagínense que ha entrado irregularmente en España, ha cometido una infracción, puede quedar exenta de responsabilidad o ver cómo su responsabilidad es atenuada si denuncia esa infracción más grave que nos interesa prevenir nos interesa más prevenir, ¿no? Cuanto más grave es la infracción, más interesante resulta evitarla y prevenirla. Por lo tanto,
un instrumento, por lo tanto, para incrementar el beneficio de denunciar es atenuar las responsabilidades derivadas de haber cometido la infracción que se denuncia. ¿De acuerdo? Y por último, me gustaría referirme a una posibilidad que existía en el derecho español históricamente y que ahora mismo, salvo error mío, ya no existe. Desapareció en su momento, porque estaba muy mal vista. Pero sí que existe en otros ordenamientos jurídicos, y es dar premios, es decir, recompensas monetarias al denunciante. Está claro, ¿no? Es decir, tú denuncias a un señor que ha cometido un fraude en materia de contratación pública, en materia tributaria, denuncias a tu empleador por un fraude fiscal y vas a obtener un premio en metálico. Un premio metálico. Esto existía en nuestro derecho, pero ya no existe, pero sí que existe en otros ordenamientos jurídicos. Es un instrumento bastante controvertido, tiene obviamente riesgos y tiene beneficios. Los beneficios más o menos los podemos conocer y hay riesgos. ¿Qué riesgos puede haber? Bueno, pues estamos incentivando las denuncias ajustadas a la realidad, pero también, en su caso, denuncias falsas o que se pueden revelar como no ajustadas a la realidad, ¿no? Claro. Puede existir el riesgo también de corrupción, porque imagínense que ustedes yo soy un inspector fiscal, porque yo soy un inspector fiscal y sé que hay una empresa que ha defraudado. Pero claro, yo soy inspector, no puedo cobrar el premio en metálico, porque me dedico a eso, imagínense. Pero imagínense que yo le proporciono esa información a un amigo mío que es un particular con el que aparentemente no tengo ninguna relación y ese particular cobra la recompensa. Es decir, es peligroso, ¿sí o no? Luego hay un cierto riesgo moral porque imagínense que yo he participado de alguna manera en la comisión de la infracción. Entonces, bueno, tema que me puedo quedar de rosita. Y luego también hay otro problema, que esto es importante, que es que las recompensas monetarias está demostrado que pueden minar la motivación intrínseca que la gente tiene para realizar determinadas actividades que son valiosas. Es decir, podríamos pensar, cuanto más se paga por una actividad, esa actividad se va a realizar en mayor cantidad. No siempre es así. Hay experimentos, por ejemplo, hay un experimento muy famoso, que un experimento consistía en que a los padres que llevaban a sus hijos al colegio, bueno, ustedes siempre saben que los padres están muy ocupados y hay veces que se retrasan, ¿no?, para recoger a los hijos de la guardería, ¿sí o no? Y entonces se hizo un experimento consistente en lo siguiente. A algunos padres se les impone una multa por retrasarse y a otros no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué padres creen ustedes que se retrasaron en mayor medida al recoger a sus hijos de la guardería? ¿Los que recibían la multa o los que no? Pues el experimento demostró que si la multa era relativamente baja, los que más se retrasaban eran los que pagaban la multa. Porque veían la multa como un precio. O sea, yo puedo comprar el dinero de los profesores pagando una pequeña cantidad de dinero. Entonces, el incentivo moral, por así decirlo, o social, de no tener que fastidiar a los profesores que están ahí con los niños, desaparece. O sea, la motivación intrínseca social desaparece y tenemos la motivación solo monetaria. Entonces, si la multa es muy baja, puede minar la motivación intrínseca para llevar a cabo esa actividad. No sé si me explico. Entonces, si vas a poner una multa, que sea muy grande, porque está demostrado que, obviamente, si pones una multa de 1 millón de euros, no se retrasa nadie. No sé si me explico. Pero si pones una multa de 2 euros, la gente se retrasa mucho. Entonces, podemos extraer la siguiente enseñanza. Si vamos a dar recompensas por denunciar,
que sean recompensas muy elevadas. ¿Me explico? Porque si son recompensas muy escasas, podemos estar minando la motivación intrínseca que la gente tiene para denunciar comportamientos que son antisociales, que son antijurídicos. No sé si me explico. ¿De acuerdo? Entonces, a la vista de esto, de las ventajas y de los beneficios, ¿dónde tendría sentido dar recompensas monetarias por denunciar? ¿O cómo podríamos configurar estas recompensas? ¿Qué es lo que se hace en otros países? Pues se establecen estos premios en supuestos donde las infracciones tienen una enorme relevancia económica. Es decir, fraudes tributarios, o sea, defraudación fiscal, pero no estamos hablando de unos cuantos miles de euros, sino de cientos de millones de euros, por ejemplo. Entonces, aquí, claro, el denunciante puede tener incentivos muy potentes para denunciar, ¿de acuerdo? Obviamente, el premio estaría en función de la cantidad que la Administración consiga recuperar como consecuencia de la denuncia. ¿De acuerdo? Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que afinar, que hay que ajustar, ¿no? La cantidad, pues ya digo, se otorgaría en función, o sea, el premio, la magnitud del premio dependería de la cantidad recaudada, de la calidad de la información que proporciona el denunciante, de su comportamiento, de su participación en los hechos, porque claro, si resulta que él fue el que urdió el fraude, podemos estar incentivando la comisión de ulteriores fraudes. Es decir, hay que ajustar mucho estos premios. También tenemos el problema, lo que señalábamos antes, hay que asegurarse de que no estamos generando un problema de corrupción pública, ¿no? Que hay que evitar que el inspector fiscal, que ya está trabajando en el asunto, pueda beneficiarse indirectamente de estos premios. Es decir, hay un montón de cuestiones que hay que ajustar, pero en otros ordenamientos jurídicos, básicamente en los Estados Unidos, se ha demostrado que estos premios monetarios funcionan muy bien y que con ellos se consiguen detectar y se consiguen recuperar detectar muchas infracciones muy graves del ordenamiento jurídico e incluso recuperar mucho dinero público. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poco lo que quería contar y, bueno, podemos debatir y podemos ahora discutir estas u otras cuestiones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Como pueden ver, no he exagerado cuando he dicho cuál era el tipo de ponente que teníamos hoy aquí delante. Y yo creo que nunca le había escuchado una ponencia entera al profesor Domènech. Y fíjense que un tema complicado y además con un auditorio que muchos de ustedes pues no son juristas, pues lo ha hecho con una claridad y una amenidad muy notables, muy claro, muy didáctico. Temas además muy complejos, que ha explicado al principio las dos vertientes, la positiva y la negativa, a partir de esa directiva, y luego ha explicado pues, el régimen jurídico a la luz también de esa posible introducción de la directiva. Fíjense un detalle antes de dar pues paso a ese coloquio que podemos tener, que ha hecho una cosa que puede parecer que es lo más normal del mundo, pero no es tan normal. Es decir, que un profesor de una materia completamente interdisciplinar como es esta, él es administrativista, pero ha tocado pues, el derecho penal y el derecho tributario y el derecho de la competencia, que es derecho mercantil. Es decir, se ha manejado en un momento jurídico como estos maestros juristas, catedráticos de universidad en derecho, pues que pueden tocar cualquier ámbito, incluso la historia del derecho también, ¿no? Es decir, que aunque se haya remitido a mí, pues se ha metido también en la historia del derecho.
Pues nada, yo creo que ha hecho una gran presentación, te lo agradezco muchísimo, y luego que, en fin, que esto ahora mismo la universidad también nos estimula, nos invitan a que hagamos transferencia, ¿no? Esto claramente es una conferencia de contenido de transferencia a la sociedad, ¿no? Pues si te parece, podríamos empezar ahora con él. Bueno, ante todo, suscribo todas las palabras dichas por... Me voy a quitar el bicho este porque así nos vemos mejor. Todo lo que ha dicho Aniceto, en el sentido de que efectivamente ha sido muy clara. Daba la sensación de que no estabas convencido de si te entendíamos o no te entendíamos en algunos momentos, ¿no? Pero sí, efectivamente te has hecho comprender muy bien. Bien, yo lo que quería hacer referencia es esencialmente una cosa que yo creo que en un momento dado lo has dicho. Has utilizado la palabra calidad, la calidad de la denuncia. Porque yo sería muy partidario, a partir de lo que has expuesto, de que habría que facilitar, y no sé si esa directiva, me parece que va un poco en esa línea, las delaciones o denuncias anónimas y que sean fáciles de hacer. Pero además, siempre creo que debería de hacerse una evaluación del contenido de la denuncia, porque porque una denuncia anónima que no tiene un contenido que implique una sospecha, porque cuando se está denunciando se está transmitiendo una sospecha de la comisión de una infracción, sería necesario que esa denuncia contuviera una sospecha basada en una serie de indicios o en una serie de datos a partir de los cuales sea factible construir a nivel de hipótesis la comisión de una infracción. En ese caso, esas denuncias anónimas, no necesitamos tampoco conocer realmente quién es el que la ha realizado, porque la denuncia por sí misma, al ofrecer un aceptable número de indicios, permite que por sí misma fundamente la iniciación de una investigación sobre la infracción cometida. Entonces, creo que la delación anónima estaría bien y habría que aceptarla en la medida en que ofrezca datos aceptables para iniciar una investigación. Yo no sé si eso lo dabas tú, por supuesto, cuando te referías a la denuncia. He de suponer que sí, en la mayor parte de los casos. Pero a mí me apetecía hacer especial énfasis en ese aspecto de la necesidad de que la denuncia sea lo suficientemente detallado como para, a partir de ella, iniciar una investigación exitosa que permite descubrir el delito. No sé qué opinarás, y la relación que hay entre el hecho de que el denunciante sea anónimo, que sea fácil la formulación de la denuncia en un buzón, a través del correo electrónico, anónimo o cosas de esas, y que ofrezcan datos. Si ofrece datos, yo creo que la denuncia en sí habrá cumplido la misión que era propia de ella. Y por lo tanto creo que puede ser realmente útil. Y creo que la directiva, la directiva va un poco en ese sentido. No sé cómo lo verás. La directiva y en general la comunidad, por así decir, la comunidad jurídica, ¿no? Es decir, fijaos, yo iba a venir en bici aquí hoy, pero ha empezado a llover y me ha dicho una compañera, te llevo. Y esa compañera era de la agencia antifraude. He dicho, ¿y de qué vas a hablar? Pues voy a hablar de la denuncia. Y hemos tenido una conversación súper animada porque ella considera que lo de las denuncias anónimas, que sí, que están permitidas por la ley. Y ya digo, pues yo creo que no, ¿eh? Es decir, todo el mundo, hay un cierto consenso de que las denuncias anónimas deben ser permitidas. O sea, se está generando un consenso al respecto. Así como la prohibición del anonimato, yo creo que era el reflejo de una visión negativa, de una visión, las denuncias algo intrínsecamente indeseable o hay que llevarlo con mucho cuidado. Vale. Entonces, a mí me parece bien, me parece bien que en algunos ámbitos yo no creo que debiera esto admitirse con carácter general, sino que sectorialmente, sector por sector, se diga si se admiten o no se admiten. Entonces, y en muchos sectores yo creo que es acertado admitirlas, pero tiene que haber garantías. O sea, lo importante es que esté bien reglado, que establezca un procedimiento. ¿Qué hacemos con las denuncias? Que se reduzca los riesgos que hay, porque también hay riesgos. O sea, imagínense
por ejemplo, las inspecciones de Hacienda, los inspectores no pueden inspeccionar a quien les dé la gana. O sea, hay unos planes de inspección donde se limitan la posibilidad, o sea, bueno, hay algunas sobre qué personas nos vamos a abalanzar para investigarlas, porque eso supone un coste muy importante. ¿A quién le gusta tener una inspección de Hacienda? Entonces, las inspecciones de Hacienda se pueden utilizar, por ejemplo, como arma política contra los enemigos políticos. Entonces, hay que regularlo muy bien. Se pueden hacer inspecciones aleatorias o inspecciones cuando hay una sospecha fundada de que hay un señor que está... Entonces, porque... ¿Qué peligro, por ejemplo, tienen las denuncias anónimas? Imagínense que yo soy un inspector de Hacienda y que sé que esta persona no está en ninguno de los supuestos en los que puedo inspeccionarla, porque no ha salido por sorteo y no hay datos que me indiquen que esa persona está sujeta a una inspección. Pues yo, como ciudadano anónimo, voy a formular la denuncia anónima y así ya puedo inspeccionarla. Es decir, hay riesgos. Entonces, hay que establecer mecanismos que enerven esos riesgos, que los prevengan, porque es peligroso, es intrínsecamente peligroso admitir las denuncias anónimas. Y ahora quizás no lo es porque como no está claro si se pueden admitir o no, realmente la gente que denuncia, no lo sé, pero quizás... Sí, en el ámbito de lo penal sí que cabe la posibilidad de denuncias anónimas, sí, incluso sí. por vía telefónica. Cualquier delación se puede realizar sin ninguna dificultad. Lo único es que tendrá el éxito que tendrá, eso ya se verá. Yo lo que quería... En el ámbito penal me parecen menos arriesgadas porque hay un juez bueno, en principio hay un juez que controla, pero en el ámbito de la administración me parece que es más peligroso porque la administración pues no tiene la imparcialidad del juez, hay unos intereses ahí que pueden ser, que están los políticos por medio, entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, perdón. Sí, termino. Yo lo que quería hacer subrayar especialmente, es la conexión o la relación o la correlación que debería de haber entre una denuncia anónima con el contenido de esa denuncia. Es decir, que nos ofrezca unos datos que no indiquen que es arbitraria, que es malintencionada, sino que indiquen aquí hay unos datos que, que permiten iniciar una investigación previa, ojo, una investigación previa para comprobar que esos datos que tú me estás ofreciendo en esa denuncia tienen visos de verosimilitud. Y a partir de ahí, de cotejar o comprobar que esos datos que se están ofreciendo parece ser que son ciertos, es entonces cuando iniciar ya, es lo que se llamaba antiguamente, ¿no? Tú lo recordarás, los antejuicios, ¿no? Los antejuicios, cuando se exigían responsabilidad a los jueces y magistrados, se establecía precisamente un antejuicio para depurar si realmente era procedente o conveniente dirigirse contra, evitando así denuncias arbitrarias, caprichosas, injustas, que en muchas ocasiones se producían por represalias, venganzas o cualquier otra cosa. Claro, aquí, si la denuncia ofrece datos y esos datos se corroboran, cotejan y permiten entender que se puede construir una hipótesis razonable sobre la comisión del delito, de un hecho, cualquiera que sea, esto sí que podría dar lugar a una investigación y por lo tanto se estaría fomentando de alguna manera las denuncias anónimas y por lo tanto las denuncias de muchísimas corrupciones que no se denuncian precisamente por el temor al que tú te has referido de que si denuncias se te descubra y entonces te lleves todos los palos que una persona se puede llevar por denunciar una cosa, aunque sea cierta. Bueno, gracias por la conferencia, porque ha sido una disección. El tema es un poquito abstracto y resbaladizo, pero está muy bien. Sin embargo, yo, perdonadme, pero siempre actúo así. Primero, cuando ha hablado de los canales de denuncia, privadas, públicas, colectivas, ha estado bien el análisis. Sin embargo, hay dos caminos fundamentales para que se manifieste una denuncia, que es o las encuestas o el clamor. Cuando hay un clamor de una mala actitud de la administración, por ejemplo, es una denuncia. Cuando hay una encuesta
que está diciendo, en fin, unas situaciones y unos casos, es otra denuncia. Eso por una parte. Por otra parte, ha hablado de que las infracciones al ordenamiento jurídico de tipo administrativo, que, en fin, no tienen sanción, etcétera. Bueno, por supuesto, hay muchísimas conductas administrativas que sí que tienen sanción. El mundo de las ordenanzas en un ayuntamiento es fabuloso. Fíjese usted, y estamos hablando del Código Penal y, sin embargo, en el derecho administrativo a veces hay incluso más previsión. Bueno, eso por una parte. Y por otra, yo al final estoy de acuerdo con don Carlos en el tema este de los datos de la denuncia anónima. La denuncia anónima puede ser muy interesante por todo lo que ha dicho él, pero es que además el receptor de la denuncia anónima, sea administrativa, política o penal, este receptor, si no analiza bien lo denunciado, puede incurrir en una prevaricación. Ese es el riesgo del que recibe la denuncia y no analiza. Debe analizar, porque si no, a continuación, el denunciante anónimo, si quisiera, podría decir: oiga usted, este hombre incumple la ley, este hombre está actuando contra ley, que es la prevaricación. Y por último, señores, y con esto acabo, al final los mandamientos se reducen en dos: en mecanismos de control y en educación y moral, nada más. Sí, bueno, este último tema es muy importante porque una de las cuestiones que no están bien reguladas, que no están reguladas con carácter general en nuestro derecho, es qué se hacen con las denuncias. Cuando hay una obligación de hasta qué punto hay una obligación de actuar, ¿no?, cuando se recibe una denuncia. Y en estrecha relación con esto, ¿tiene el denunciante un derecho a que...? ¿No? Porque el problema muchas veces es que no se hace nada, ¿eh? Es la inactividad de la Administración. El denunciante en particular denuncia y la Administración, por inercia, por connivencia a veces, por intereses políticos, por lo que sea, no se hace nada. Entonces, eso no está bien regulado. ¿Hasta qué punto las autoridades que reciben la denuncia están obligadas o cómo tienen que actuar para realmente, si hay indicios suficientes, que se abran los correspondientes procedimientos sancionadores? Y en derecho administrativo aquí hay un problema muy importante, es que se considera con carácter general que el denunciante no tiene derecho a que se abra el procedimiento. Es decir, el denunciante no es parte interesada en el procedimiento sancionador, con carácter general. Esa es un poco la regla tradicional, luego hay alguna excepción. Entonces, claro, esto es discutible, porque muchas veces el problema, o sea, la ilegalidad administrativa consiste en la inactividad, que la Administración no actúa, no sanciona, bueno, no ya es que sancione, es que ni siquiera abre el procedimiento cuando hay indicios suficientes de que se ha cometido una infracción y, por lo tanto, debería abrirse el procedimiento. Esto no está bien regulado. Entonces, esto esperemos que se regule. Bueno, buenas tardes, enhorabuena por la conferencia, ha sido muy bonita y muy enriquecedora. Yo soy neófito en la materia, pero por lo que veo y por lo que leo, España es un país que tiene un fraude tremendo en todos los sentidos, una bolsa de fraude muy grande, muy reconocida y muy grande. Entonces, habría que hacer algo para que eso no fuese así. ¿Y qué se podría hacer para que eso no fuese así? Pues yo pienso que, por supuesto, habría que empezar por educar a la gente en los colegios en este sentido, para que no hiciesen ese fraude y también para que denunciasen si se enterasen de que hubiese fraude por parte de alguna persona. Y por otra parte, viene el problema de las denuncias. ¿Por qué no se denuncia más? No se denuncia más porque, claro, para denunciar tienes que probar y si no puedes probar, pues se te puede caer encima de ti. Por lo tanto, una persona que denuncia se arriesga, en primer lugar,
a que no pueda demostrar las cosas y, en segundo lugar, a que esas cosas pues tengan unas repercusiones que vayan contra ella, o bien sea de la misma administración o bien sea de la misma persona a la que tú intentas denunciar. Por lo tanto, hay muchísima gente que no denuncia. ¿Por qué no denuncian? Por esto. ¿Y qué podríamos hacer para que denunciasen? Pues lo que estaba comentando el amigo Carlos. Esa denuncia anónima, siempre y cuando esté fundamentada con nombres, con datos concretos, pues se podrían meter en un buzón que fuera anónimo y que una persona o un grupo de personas analizasen esos datos y, en base a lo que analizasen de esos datos, pues que decidiesen si era merecedor esa denuncia de hacer una investigación o no. Yo es que pienso que si no se hace, si no se regula esto, pues seguiremos estando como estamos. Y como estamos, creo que no estamos bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Y yo, a pesar de... Yo le diría que a lo mejor de hacer un poco el panoli, pero me quedo con mal cuerpo si no expongo algo que a mí me está ocurriendo cada mes. Y creo que a todos, porque no debo ser yo tan desgraciado de que todos los meses me ocurre a mí y a los demás, ¿no? Si cojo la factura del teléfono, siempre hay 2 o 3 llamadas que ni mi mujer ni yo sabemos nada de ellas, pero todos los meses nos las cargan. A números distintos, incluso he llegado a comprobar que son números como correlativos. Si el mes anterior acababan 4, este mes acaban 5 y el mes siguiente acaban 6, por ejemplo, ¿no? Pero que lo he visto, ¿eh? Desde luego en Telefónica nunca se equivocan a favor mío, siempre se equivocan a favor de ellos. Algo parecido me ocurre con la factura del gas y de la electricidad. Siempre tengo que revisarla y siempre encuentro algún error. Y en consecuencia todos los meses llamo. Tiene usted razón y me lo corrigen, pero repito, siempre a favor de ellos y nunca a favor mío. Entonces, te repito, me quedo con mal cuerpo porque esto que a mí me ocurre y que es una cosa que yo creo que le ocurrirá a todo el mundo, no sé sinceramente cómo tendría yo, o mejor dicho, he sido abogado toda la vida y sí que sé cómo podría comenzar. Lo que yo sinceramente desconfío es que eso siguiese adelante. Y desconfío por varios motivos, ¿no? Uno, por la interconexión que yo veo que hay entre las grandes empresas y los intereses políticos o los partidos políticos. Uno. Y dos, porque realmente el seguimiento, el tiempo que yo tendría que dedicarle para que esto progresase, el tiempo y el dinero, realmente es que al final me hacen desistir. Dicho de otra manera, esto tendría que haber algún tipo de organismo, sea Ministerio Fiscal, sea lo que vosotros que estáis metidos en estas cosas se os pueda ocurrir, pero que se pueda partir de una denuncia, yo no le digo anónima, porque a mí me importa un pimiento de decir, oye, me ocurre esto a mí, y que quede mi nombre. Pero debería de haber algún sistema, porque es que esto es una sinvergüencería, perdonadme la expresión, pero generalizada en este tipo de facturaciones. Esto era una de las 2 cosas que os quiero exponer. Luego la otra, si me puedes contestar a esto. Las denuncias son realmente útiles cuando ponen de manifiesto información que no se conocía. Pero el problema es que aquí es que todos sabemos cómo actúan, ¿no? los bancos, ¿no? las empresas de telefonía. Entonces aquí el problema es otro. El problema normalmente es que hay muy pocos consumidores que por 20 euros o 10 euros o 5 euros reclaman. Claro, eso es el problema. Ese es el problema del derecho del consumo. Pues esto es otro tema, eso es muy importante, pero pues hay acciones colectivas, ¿no? Que se están articulando ahora, pero esto no lo veo mucha relación con el tema de las denuncias, aunque es cierto que son infracciones del ordenamiento jurídico, pero el problema es que no es que las desconozcamos, no es que aquí lo que habría que articular es eso, procedimientos, que se intenta hacer, ¿no? O sea, las reclamaciones en materia de consumo, que son relativamente baratas, pero es que aún así, el otro día también yo tuve un problema con
una compañía de estas, de Uber y tal, que me cargaron 10 euros que yo creo que no me deberían haber cargado, pero dices, bueno, ¿vale la pena que yo me ponga aquí a hacer una reclamación? Pues creo que no, porque no voy a perder el tiempo aquí. Es que una hora no me merece la pena. Entonces dije, pues mira. Claro, ahí y además, yo he querido ir, perdóname, porque es que, por ejemplo, a mi hija le ha ocurrido reservar unas entradas. Te estoy hablando de casos concretos porque a todo el mundo creo que tenemos hijos, hijas, esposas, etcétera, o a nosotros mismos, ¿no? Una hija mía reserva unas entradas por teléfono, paga por teléfono, lo que le piden, luego se entera de que van en la cuarta parte, se denuncia a consumo y nos quedamos exactamente igual. Luego, para el último concierto que tenía que hacer Julio Iglesias en Valencia, bueno, pues contratamos unas entradas, no hizo el concierto, se devolvió parte y el resto lo has perdido, denuncia en consumo y te quedas igual. Entonces, claro, llega un momento en que se te crea tal desconfianza que dices, ¿para qué me voy a mover? Porque ¿para qué me voy a mover? Si 1 euro al mes de Telefónica, 1 euro, no es nada, pero 10 millones de usuarios son 10 millones de euros cada mes. Entonces, cuando estamos hablando de 1 euro, cuando estamos hablando, por ejemplo, en hidroeléctrica, bueno, no digo el nombre, ¿vale? Pero 20 euros. Y cada mes 20 euros. Leña, 100 de mes, es que se tendría que tener algún sistema, y te repito, lo he intentado con esto de los consumidores y te quedas exactamente igual. Pierdes el tiempo y el dinero. O sea, no, vamos, que no sirve para nada. Y luego el otro tema que os quería comentar, bueno, ojalá se os ocurra alguna solución, porque realmente yo creo que ahí hay una auténtica mina para evitar ese fraude que cometen todas las compañías un poco potentes. Todas. Todas. Y que luego, pues simplemente te quedas con que te han devuelto lo que te han devuelto, pero se ha acabado aquí el tema. Nadie le va a decir a esa compañía, usted está funcionando de una manera fraudulenta y usted le vamos a meter, porque ahí sí que cabe una multa de mucha consideración, pero de mucha consideración, de cientos de millones incluso, porque solamente con que multipliques 10 millones por un mes, por al cabo de un año, que son ya 120 millones, y si eso, pues no sé, la multa que se le tendría que imponer a esa compañía tendría que ser por lo menos, a mi entender, por lo menos, para que tuviese un escarmiento, por lo menos de 5, 10 o 15 o 20 veces más de lo que ha defraudado, a ver si me entiendes. O sea, realmente yo creo que ahí hay una mina de denuncias, vamos, de esas que lo notas en la yema de los dedos. No hace falta ir a otro tipo vamos, pues no sé, de las inspecciones, por ejemplo, de Hacienda, que estabas antes enumerando. El inspector de Hacienda que es sinvergüenza para pagarle a un compañero o a un amigo o a un vecino y que ponga una denuncia, también es sinvergüenza para ir a la empresa y decirle, oiga, aquí tengo yo que levantarle esto, si usted me da tanto. O sea, quiere decir que no podemos partir de esa base de sinvergüencería en cuanto a las inspecciones, porque el que es sinvergüenza por la derecha o por la izquierda. Pero vamos, con cualquiera de las dos manos va a coger el dinero igual. Bueno, el otro tema era el tema de corrupción política. El tema de corrupción política, no, es que, oye, no, sí, bueno, que, en fin, el tema de la corrupción política, bueno, pues la corrupción política, denuncias falsas, por ejemplo, a Camps no se le ha podido demostrar ni una sola de las denuncias que se le interpusieron, pero políticamente es un cadáver. Se le ha dejado totalmente inutilizado para política. ¿Qué ha conseguido con esto? Bueno, pues los contrarios han conseguido estar donde están. Una señora que aquí se ponía el cartel de Se Busca es Mónica Oltra, con todas las palabras, y mire usted dónde está ahora. Esa ha sido la recompensa por denuncias falsas. Bueno, ya está terminado. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, señor Domènech. Me ha gustado su conferencia porque lo ha explicado con concisión, con brevedad y además lo ha explicado muy claramente. Lo que yo voy a exponer son casos reales, no son casos ficticios. Valga por delante que las denuncias anónimas no me terminan de gustar porque generalmente se hacen anónimas porque se tiene miedo a denunciar. Yo tenía un piso alquilado
en un pueblo y, claro, cuando alquilas un piso tienes que decir dónde tienen que pagarte la mensualidad. Valiéndose de eso, una persona de las que tuve alquiladas dio de alta otro teléfono y dio mi cuenta y estaba pagando yo todos los gastos de ese teléfono. Cuando me di cuenta ya llevaba una cantidad considerable de dinero desembolsado. Entonces, como yo ese teléfono lo conocía, me puse en contacto con esa persona y digo, tú has hecho esto, esto y esto. Y dice, no, que mi hija, que no sé qué, que no sé cuántos. Total, que a través de muchos trámites conseguí que me devolvieran el dinero. Pero en otra ocasión, otro piso que tenía alquilado en otro sitio, resulta que otros inquilinos habían sustraído también por valor de 1.200 euros y yo a estos no conocía esos teléfonos. Todos estos casos los tuve que denunciar en la policía. Eso está claro porque si no, no hubiese conseguido nada. A través de muchos trámites con Telefónica y demostrar que yo no había sido, porque lo que no entenderé nunca es, lo digo esto para prevención de ley, porque ¿cómo es posible que sin presencial y sin tener el carnet en la mano, simplemente con que digan este carnet y esta cuenta y se ha terminado, doy de alta un teléfono, 2, 3, en aquella ocasión fueron 4 teléfonos, los móviles que estaban funcionando. Claro, subió 1.200 euros. A través de muchas gestiones y de muchos dolores de cabeza conseguí que Telefónica me devolviese el dinero. ¿Cómo se puede prevenir esto? Eso por una parte. Por otra parte, en otra ocasión, en otra vivienda que tenía alquilada, entraron a robarme y se llevaron prácticamente todo lo que tenía de valor en la cocina. Lo denuncié. Vino el perito de la compañía. Valoramos todo lo que había. Conforme. Le vamos a hacer un cheque con tanto dinero. Y después el perito dice, pero es que usted no ha puesto lo que estaba. Digo, pero lo que estaba valía esto. Dice, no, es que lo que ha puesto ahora resulta que vale menos. Luego vamos a pagarle lo que ha puesto ahora, no lo que le han robado, sino lo que ha puesto ahora de valor. Y me quitaron un 30% del presupuesto. Eso es un fraude de ley. Y dice que eso está todo especificado en los seguros de las viviendas. Es posible que sea así, pero es inmoral. Todas estas cosas, ¿cómo podemos prevenirlas? El derecho tiene una capacidad limitada de prevención. Yo ahí no veo un problema de denuncia, ¿no? El caso este del fraude telefónico es que es realmente demasiado sencillo. Yo no sabía que fuera tan sencillo cargar los gastos de una cuenta de teléfono a alguien. Eso me parece, si no se ha corregido, me parece una mala práctica, ¿no?, por parte de la empresa telefónica que sea tan sencillo cargarle gastos. No lo sé. ¿Habría que denunciar a Telefónica por dar de alta sin tener los carnet en la mano? ¿No? Sí, eso tiene pinta, no sé. Yo no soy experto en derecho de consumo, pero parece una cuestión. Pero vamos, que el derecho tiene una capacidad limitada, muy limitada, de prevenir todas las infracciones del ordenamiento jurídico. Hay un residuo ahí de delitos, de accidentes que es inevitable. Son inevitables, según lo veo yo. Sí, pero ¿cómo conseguimos? No, un momento, porque si no coges el micrófono no valdrá, pero estaba yo en el uso de la palabra que me tocaba, aunque he levantado la mano después. En relación con la desidia de la Administración para investigar los casos de las denuncias a que te estabas refiriendo, que es difícil conseguir motivar a la Administración a hacerlo, no estaría de más, porque yo creo que hay una figura que no la he oído mencionar, pero no la he estudiado nunca, que es algo así como el promotor. En materia judicial sí que existe, pero el promotor de algo, no me acuerdo del nombre. Pero si hubiera una persona, por ejemplo, estoy pensando en los bancos o el defensor del cliente,
o en la administración alguna persona específicamente encargada de analizar y valorar y decidir si hay que investigar algún hecho denunciado anónimamente, esa sería la manera de conseguir que eso se hiciera efectivo. Esa es la única vía que yo le encuentro, es decir, que la propia administración permita que sea alguien, una persona, la que valore eso y decida que eso se ha de investigar o no se ha de investigar. Si la administración no promueve eso, creo que no se puede conseguir. No sé qué opinarás. En materia de fraude, ese es un poco el papel que cumplen las agencias antifraude, que son agencias, o sea, organizaciones que se han separado de la propia administración, pues seguramente porque si la gente denunciaba ante la propia administración donde se está cometiendo la infracción, pues eso no iba a ir a ningún lado, porque esos son ellos los que están cometiendo la infracción. Entonces dice, pues vamos a crear una agencia independiente, que son ellos los que van a encargarse de vigilar a la administración, bueno, y vigilar a la gente que se mueve alrededor de la administración. Claro, eso es pero con eso no solucionas todo, porque siempre hay infracciones porque las agencias antifraude se encargan de combatir, por así decirlo, determinadas infracciones, no todas. Siempre hay algunas infracciones que es la propia administración la que se encarga de. Pues todos tenemos... podemos contar experiencias, yo puedo contar la mía, ¿no? Aquí estamos contando estas cosas, pues yo puedo contar pues, en un municipio costero de Castellón, donde, bueno, pues cerca de nuestro apartamento, un señor se le ocurrió abrir una barbacoa sin sistemas de extracción de humos y asaba chorizos. Tenía un bar, es decir, y entonces, y obviamente, pues como era el titular del bar, pues era vecino del ayuntamiento y yo no lo era, pues yo denunciaba al ayuntamiento y el ayuntamiento pues no reaccionaba, claro. Entonces, pues tuvimos que tomar medidas. El derecho está ahí, es decir, tienes los instrumentos, pero claro, tienes que meterte en abogados, tienes que emplear mucho tiempo en hacer escritos, dirigirlos al ayuntamiento, es decir, el derecho no es perfecto, no te va a solucionar todos los problemas sin coste alguno y sin necesidad de emplear tiempo y rápidamente, pues no, esto es así, lo tenemos que asumir, así son las cosas. Buenas noches. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Pero yo quería una pregunta que es de dominio público, pero no sé si es cierta, con respecto a que si uno comete una infracción, pongamos por caso un asesinato, un crimen, y se autoinculpa de que lo ha hecho, tiene muchas ventajas en cuanto a que le bajen el tiempo de cárcel que merece. Con lo cual, la gente, lo que vemos es que uno puede matar a una persona, en este caso, y salirle casi de rositas, porque yo tenía una alumna que a su madre la mató el amante que tenía, y ella era el alma de la familia, ella era la que mantenía a un montón de hijos que tenía, con lo cual causó un grave daño, aparte de quitarle la vida. Y estaban los hijos muy disgustados pensando eso, que en 4 días estaba en la calle y su madre estaba criando malvas y a ellos les había hecho polvo la vida. Es cierto esto, ¿verdad? Que los beneficios por autoinculparse.
No puedo resistir lo que está diciendo y oí por aquí que dice que más o menos sí. ¿Cómo que más o menos sí? Cuando hay un homicidio es una pena de 10 a 15 años o de 15 a 20 años y se reduce y se puede poner un atenuante y se ha acabado. Pero la pena, si es de 15 a 20 años, se quedará en 15 años. Eso no es irse de rositas. Bueno, pues eso. De la misma manera que, como con respecto a lo que has dicho antes, acerca de que por denuncias que no han fructificado, que no son falsas, o que no necesariamente son falsas, unos han conseguido una posición política a costa de otros. Eso es una falacia como la copa de un pino, perdona que te lo diga, Vicente. ¿Puedo intervenir brevemente? Oye, y vamos a acabar, ¿eh? Sí, tenemos que terminar. Yo creo que aunque el título sea la corrupción y la regulación de sus denunciantes, a mí la palabra, a mi juicio, generalizar la expresión corrupción para todo tipo de infracción creo que es un poquito excesivo. Yo creo que los delitos y las conductas de corrupción deberían aplicarse sobre todo a aquellas personas que se encargan de la cosa pública y la utilizan en beneficio personal, y no hablar de corrupción para cualquier tipo de infracción de la legalidad. Pero, en fin, es un matiz que pueden... Claro, hay mucha cosa, ¿no? Pero, en fin, la pregunta sería, a mí personalmente me preocupa menos lo de la denuncia anónima o no anónima, aunque entiendo que lo del anonimato tiene sus problemas de cara a la facilidad con que uno puede denunciar saliendo sin ningún tipo de responsabilidad, sobre todo en la administración. Porque en la administración pública, si hay una denuncia, aparte de los artículos del Código Penal que has mencionado, hay un artículo que es el 390 del Código Penal que habla de falsedad documental, ¿no? Y que si un funcionario emite un informe denunciando con unos hechos que son falsos, esos son constitutivos de delito. Con lo cual, claro, ahí tendría una responsabilidad que si el funcionario puede hacer una denuncia de una irregularidad de un compañero del trabajo y resulta que sale anónimamente, pues ahí podría de alguna manera evitar una posible responsabilidad, incluso en ese caso penal, ¿no? Pero al margen de esa cuestión de la denuncia, a mí lo que más me preocupa, y que más que una pregunta es unas palabras de ánimo, a mí me encantaría que hicieras algún trabajo sobre eso, Gabriel. Es decir, porque realmente es un problema. Es el problema de que muchas denuncias no prosperan. Es decir, que el órgano encargado de admitirlas y de tramitarlas, máxime muchas veces si es la administración, pues hay denuncias que sí prosperan y denuncias que no prosperan. Y ahí yo creo que hay un grado de arbitrariedad en eso, que en parte la administración es juez y parte, en ese sentido, que no tienes garantías de un poder distinto, como antes has dicho, el poder judicial. Yo creo que esto es un gran problema que tiene la administración pública y que le mina la legitimidad que debería tener ante el conjunto. Por eso todo ese tema de la transparencia, pero la transparencia de poco sirve, al final algo ayuda si realmente las denuncias no siguen su curso. Estoy de acuerdo, lo hemos comentado antes, que ¿qué hacemos con las denuncias? Eso no está bien resuelto, habría que regularlo. Es difícil regularlo porque siempre hay un elemento subjetivo, de decir, bueno, yo no creo que aquí los indicios sean suficientes como para... Es decir, no es fácil, y no es fácil controlar esa decisión administrativa de abrir un procedimiento o no abrirlo. Pero creo que lo tenemos mal regulado ahora mismo. Lo tenemos mal regulado. Pues yo creo que la cosa daría para mucho, pero quizás ya llevamos aquí pues mucho tiempo. Podemos terminar agradeciendo al ponente su ponencia, el haber estado aquí, y al mismo tiempo pues también agradecer al público también con su participación en el coloquio. Muchísimas gracias.